Estamos acostumbrados a que la Secretaría de Hacienda todos los años revise el presupuesto del año anterior, le añada algún tipo de incremento inflacionario a todos los rubros y finalmente sea esto lo que presente a la Cámara de Diputados para su aprobación como el presupuesto de egresos de la Federación. Así se hacen las cosas en México y así más o menos se han hecho a lo largo de los tiempos en casi todos los países del mundo. Hoy se pretende lograr un cambio, se pretende hacer un presupuesto de base cero por medio del cual se revisarían todos los rubros de gasto del gobierno para solamente mantener aquellos que sean necesarios. La resistencia, sin embargo, a este presupuesto de base cero, que pues debería implicar recortes muy importantes en el gasto, es enorme. México tiene un problema en materia de presupuesto ligado al precio del petróleo y al volumen de producción de petróleo que ha venido bajando en los últimos años. Como se sabe, hay una dependencia de las finanzas públicas en materia de ingresos petroleros y en los últimos años el precio ha caído y también la cantidad producida, por lo que México tiene que ajustarse a esta nueva realidad de menores ingresos petroleros. El procedimiento tradicional es seguir con la inercia del año anterior y es parcialmente responsable de que cada año el gobierno registre un nuevo récord de gasto y que éste sea cada vez menos eficaz. En 2015 el gobierno federal está trabajando con un presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados de más de 4 billones de pesos, el mayor en la historia. Por eso el presupuesto de base cero que propone la Secretaría de Hacienda es una de las iniciativas más importantes del actual gobierno. Implica revisar cada programa gubernamental antes de asignarle recursos. Desde que Peter Peer utilizó la idea del presupuesto de base cero en Texas Instruments durante la década de 1970, algunas empresas han logrado recortes de 30% en su gasto o más sin afectar su producción. La experiencia nos dice que la resistencia a estos recortes será enorme. Los burócratas y grupos de interés privilegiados se rebelarán abiertamente. El gasto del que se benefician ha pasado a convertirse en un derecho adquirido, aunque no logre los objetivos para los que fue creado. Las batallas serán más duras que nunca. Una cosa es la protesta ideológica y otra, la protesta de alguien a quien le tocas el bolsillo. La principal diferencia entre el presupuesto de un hogar y el gobierno es que el del hogar lo tiene que pagar uno y el gobierno puede, por lo menos en el corto plazo, hacerse tonto, digamos, y no pagarlo. Los gobiernos tienen capacidad de endeudamiento que los hogares muchas veces no tienen, pero en el mediano y largo plazo, tanto los hogares como el gobierno tienen que asegurar que los números cuadren y que se tenga un equilibrio presupuestal. Además de la resistencia de los grupos políticos que se benefician del gasto gubernamental, hay otros problemas prácticos que hay que tomar en cuenta. La verdad es que buena parte del presupuesto simple y sencillamente no se puede modificar. Dicen los especialistas que de hecho el 73% del presupuesto de egresos de la Federación Mexicana es inamovible. Solamente un 5% puede moverse, de hecho, con facilidad, mientras que para hacer cambios en otro 20% sería indispensable modificar la legislación. En México hemos tenido una ley de egresos en los últimos años que ha privilegiado darles más dinero a los estados e incrementar el gasto en distintos rubros, pero sin una disciplina en materia de dónde tienen que venir estos ingresos. Quizá el cambio más importante que requiere el país es que municipios y estados no solamente gasten, sino que también estén a cargo de tener suficiente recaudación para poder gastar. La verdad es que si juzgáramos el gasto gubernamental por sus resultados, habría buenas razones para recortar muchos programas que hoy son vacas sagradas. Por ejemplo, el gasto para combatir la pobreza aumentó de 15,000 millones de pesos en 1994 a más de 300,000 millones en 2012. A pesar de este aumento de 20 veces en el gasto para combatir la pobreza medida por el Coneval se mantuvo virtualmente sin movimiento en estos 20 años. A finales de julio, la misma dependencia declaró que la baja en los ingresos familiares ha resultado en un aumento de la pobreza. El crecimiento del gasto ha servido para crear burocracia o para enriquecer a algunos políticos, pero no para reducir la pobreza, que era su razón de ser.
Esta situación se presenta por doquier en el presupuesto del gobierno. Ha subido el gasto en salud, especialmente por el Seguro Popular, pero no ha mejorado la salud de los mexicanos. Ha subido el gasto en seguridad, pero no la seguridad e integridad de los ciudadanos y su propiedad. También ha subido la inversión en petróleo, pero no la producción. En la medida en que el precio del petróleo no suba o caiga, México va a tener que tomar una decisión para poder tener un presupuesto equilibrado. Hay un compromiso que hizo el presidente de la República, que está además en ley, de regresar a presupuestos balanceados en 2017. Eso se puede hacer reduciendo el gasto o incrementando los impuestos. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, lo más conducente es, por supuesto, reducir el gasto. Hay muchas áreas del gobierno, cualquier ciudadano que entre a una oficina pública puede encontrar seguramente recortes del 5 o 10% en cada oficina sin mayores afectaciones. La sociedad le va a pedir al gobierno que se ajuste primero el gobierno el cinturón antes de que el gobierno le pida otra vez a la sociedad que nos lo ajustemos nosotros. La caída en los precios del petróleo obliga a un nuevo recorte de gasto porque ya no se puede elevar nuevamente los impuestos por las consecuencias negativas que tendría esto en el crecimiento nacional. El problema es que los programas de gasto del gobierno no se pueden eliminar tan fácilmente aun cuando no cumplan el mandato para el que fueron creados. Por otra parte, los trabajadores de planta del gobierno no pueden ser despedidos aunque no tengan nada que hacer. Esto obliga a que buena parte del recorte de gastos se concentre en unos cuantos rubros que a veces son los más positivos para el desarrollo del país. El aumento del gasto público puede tener en el corto plazo un efecto positivo en la economía. Muchas veces se asocia incrementos en el gasto con un incremento en el Producto Interno Bruto. La experiencia de México de los últimos años ha sido que a pesar de tener déficit importante del gobierno a partir de 2008, pero acelerados a partir de 2013, no se ha visto un impacto positivo en el comportamiento económico a pesar de un mayor gasto público. En realidad, el descenso en el precio del petróleo y el descenso en los volúmenes de producción de Pemex deben hacer de México darse cuenta que no podemos vivir con los ingresos que se tenían en el pasado y que la única manera de tener ingresos en el futuro es con una mayor recaudación, producto de un mayor éxito en el crecimiento del Producto Interno Bruto y no al revés. No tratar de incrementar los ingresos para que luego incremente el Producto Interno Bruto, sino al revés, tener una economía creciente y con el crecimiento de la economía tener más recursos para la acción pública. En un presupuesto de base cero, evaluado por resultados, cada programa debe reconsiderarse para mantener solo los que realmente tengan resultados positivos para la sociedad. Hoy los políticos se paran el cuello al decir que han aumentado el presupuesto de un programa u otro, pero rara vez se preocupan por ofrecer mejores resultados. El anuncio de que el gobierno gastará cerca del doble en ciencia, por ejemplo, fue recibido con entusiasmo por el público de la Academia de Ciencias. La cifra de gasto de 1% del PIB se ha convertido en un mantra de la comunidad científica. Nadie se preocupa por saber qué presupuestos se van a recortar para liberar fondos que permitan virtualmente duplicar los recursos para la ciencia. De hecho, parecería que no hemos aprendido las lecciones de la vieja manera de presupuestar. En lugar de plantear metas concretas, como investigaciones en campos definidos, se anuncia simplemente una meta cuantitativa de 1% del PIB en la inversión tecnológica y de ciencias. El gobierno no ha dejado atrás, como vemos, los vicios que lo han llevado a gastar fortunas sin ningún resultado positivo. Un presupuesto base cero bien hecho podría implicar reducciones muy importantes del gasto. La pregunta es, lo sabremos el 8 de septiembre, el nivel de ambición que tendrá la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República, para realmente cerrar una enorme cantidad de programas que pueden ser cerrados sin mayor costo y también, desgraciadamente, quizá tener un menor nivel de empleo público. Lo que no podemos hacer es pensar que podemos tener gastos crecientes con niveles de ingreso que crecen a una tasa menor, sin que eso produzca en el mediano plazo una crisis financiera como hemos tenido en el pasado. Entonces México está en una situación en la que se vuelve necesario hacer una reducción importante en los gastos del gobierno para poder crecer en el mediano plazo de una manera sostenida.
El gobierno mexicano está demostrando una vez más que sigue teniendo los vicios que hicieron que gastara fortunas sin tener ningún beneficio concreto para la sociedad. Muchas veces el problema fundamental es la propia ley. El presupuesto de base cero trata de cambiar la forma en que hemos preparado los presupuestos en el pasado, pero las resistencias, tanto legales como políticas, son enormes. Quizás realmente lo que haya que hacer es cambiar toda la estructura legal en torno al presupuesto, ya que solamente eso nos permitiría lograr el sueño de tener un presupuesto que realmente se aplique para beneficio de los ciudadanos. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.